Vale, pues vamos a ir comenzando. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en otra sesión más de formación con Anfix. Bueno, soy Sandra Diez, soy responsable del área de atención al cliente en Anfix y nos acompaña y es quien va a impartir la formación del día de hoy, Bea Piñero, que es bueno, especialista en producto en Anfix. Hoy vamos a descubrir bueno, pues todas las mejoras que hemos incorporado en los libros de IVA dentro de la herramienta para que podáis sacar el máximo partido y rendimiento a vuestra gestión contable. En primer lugar, bueno, hemos renovado por completo los libros de IVA para que sean un poquito más visuales, más sencillos de trabajar y sobre todo para que podáis aprovechar mejor toda la información que tenéis dentro de vuestra cuenta. En segundo lugar, pues bueno, os vamos a enseñar cómo se pueden aplicar los filtros para visualizar únicamente lo que necesitáis y también usar un poquito acciones rápidas como exportar, seleccionar por periodos o ver los detalles. Y por último, bueno, sabemos que muchos trabajáis en Excel o necesitáis exportar los datos para, bueno, contabilidad externa. Entonces vamos a ver cómo descargar estos archivos en Excel de forma muy rápida y sencilla y qué datos van a incluir estos ficheros. Y recordar que si tenéis cualquier duda a lo largo de la sesión podéis ir preguntándonos en la cajita de preguntas y respuestas y de todas formas todas las sesiones se quedan grabadas como siempre. Entonces nada, si quieres, Bea, puedes comenzar con la formación. Gracias. Gracias, Sandra. Buenos días. Pues como ha comentado mi compañera, vamos a explicar los nuevos listados de libros de IVA. Como sabéis, los libros de IVA ya era una cosa que teníamos en Anfis. Simplemente le hemos dado una actualización para hacerlos más completos y visualmente mejores. Entonces, bueno, como os comentaba Sandra, hemos actualizado los libros. Para los que no son autónomos, seguirán siendo los libros de IVA repercutido y soportado, siguen en el mismo sitio, que es en el apartado de impuestos y obligaciones. Y un cambio que hemos hecho es que para los autónomos, que esto dependerá de si tenéis en configuración en el número de identificación un NIF, aparecerán con el nombre de libros de IVA, o sea, perdón, libros de ingresos y libro de gastos, pero estarán en el mismo sitio, que es el apartado de impuestos y obligaciones. Los datos serán los mismos, simplemente hemos cambiado el nombre. Y para comenzar, pues empezaremos por el libro de IVA repercutido, que como veis hemos renovado lo que es la apariencia, visualmente son distintos de los antiguos. Hemos añadido una serie de filtros que ahora comentaré, pero hay cositas que sí que se mantienen de los antiguos listados, como puede ser, ahora lo veremos, el botón de renumerar, el de ver asiento, eso sigue funcionando igual. Pero bueno, hemos cambiado pues eso, todo el tema visual, hemos añadido abajo el detalle de los totales, que eso también lo comentaremos ahora, el cómo funciona. El buscador sigue funcionando igual, simplemente pues ha cambiado visualmente. Pero bueno, que en principio hay muchas cosas que siguen funcionando igual y solo son cambios visuales. Por ejemplo, hemos añadido nuevo la división del listado. Ahora, por un lado, aparecerán las facturas normales y en la otra pestaña podemos ver las facturas rectificativas, que esto es una separación visual, pero luego ya cuando hablemos del tema de los documentos veremos las opciones que tenemos para que se muestre. Luego, como comentaba, el botón de ver asiento y renumerar se mantienen. Aquí la novedad es que el botón ver asiento, en la versión antigua, tú seleccionabas la factura, le dabas a ver asiento y se te abría en modo lectura. Y una novedad que hemos añadido es que se van a poder modificar los datos y al guardar se trasladará ese dato modificado al listado. Eso también lo veremos luego. Y luego tenemos el botón descargar, que era el antiguo imprimir, que también veremos luego que tenemos, se muestran dos opciones para descargar: el listado de lo que es lo que se muestra en pantalla y luego aparte tenemos otro documento que es el de la agencia tributaria que veremos luego. Además, hemos introducido también los filtros para las sumas. Vamos a tener tres opciones que son las que veis ahí: mensual, trimestral y anual. La trimestral es la que se muestra marcada por defecto, pero eso lo podéis modificar a vuestro gusto. Y después tenemos también el campo del ejercicio, que simplemente es para seleccionar el ejercicio que queremos visualizar, que eso lo tenemos también en otras partes de la aplicación. El buscador, que como comentaba antes, funciona igual, tiene los mismos filtros que veremos luego. Y sí que hemos añadido el botón maximizar, que simplemente es para que se vea más grande la pantalla. O sea, sería ocultar la cabecera de arriba para que así se vea más grande el listado.
Y también tenemos la cabecera, que esto os sonará también de otras partes de la aplicación, que la rueda dentada al pulsar, si veis, tenemos las columnas disponibles y según las que queramos visualizar o no, pues solo tendremos que marcar y desmarcar para que se ajuste el listado a lo que queréis que se muestre. Vale, vamos a ver ahora un vídeo para repasar un poco todo esto que os he contado. Lo primero sería este filtro de facturas y rectificativas. Como veis aquí se muestra la rectificativa y en el general se muestran las facturas normales, por así decirlo. Aquí lo que os comentaba, al seleccionar la factura y pulsar en el botón de editor de asientos, o sea, de ver asiento, perdón, como veis se abre el editor de asientos y ahí si hacéis un cambio y guardáis, se actualizaría el listado. Por otro lado, el botón renumerar funciona como siempre y aquí es los documentos que os comentaba antes, que luego veremos más detenidamente. Por otro lado estarían los filtros, que como os comentaba, el de por defecto es el trimestral. Si veis aquí aparece dividido por trimestres los datos que tenemos y si cambiamos a mensual, pues cambia a los meses y anual, pues sería el año, en este caso el 2025. En el combo ejercicio aparecen los que tenemos creados, eso es como otro. Este es el botón maximizar que os comentaba, simplemente se expande la pantalla para que se vea más información. Y aquí en el buscador los filtros. Tenemos el filtro de tipo de operación y el de clave de operación y el otro de número, fecha, eso sigue igual que teníamos antes. Y aquí en la rueda dentada lo que os comentaba funciona igual que tenemos en otros listados de la aplicación, que es desmarcar no aparecen y marcar aparece todo. Vale, y ahora por otro lado el de IVA soportado, que funciona prácticamente igual porque los componentes son comunes, simplemente pues claro hay que tener en cuenta la información cambia, ya son facturas rectificativas, entonces por ejemplo la columna cliente pues ya sería la columna proveedor o los tipos de operación serían los de recibidas. Pero por lo demás, los componentes son los mismos y funcionan igual, que serían pues eso, el filtro de facturas y rectificativas, los filtros de suma para elegir mensual, trimestral o anual, botón maximizar como ejercicio, eso todo igual, y el botón de ver asiento, renumerar y descargar igual. O sea, eso todo funciona de la misma manera. Aquí vemos, por ejemplo, también en la rueda dentada, pues si veis, aparece ya la columna proveedor en vez de la columna cliente. Aquí vamos a ver otro vídeo que se explica un poco, pues eso, el mismo funcionamiento. Aquí aparecerían las rectificativas y aquí las facturas normales. El botón de asiento, lo mismo. Al entrar, lo que os comentaba antes, si aquí modificáis algo en el asiento y guardáis, esa modificación se traslada al listado. El botón renumerar funcionaría igual que antes. Y aquí para descargar el listado del soportado o el libro para la agencia tributaria. Aquí, como comentaba, el filtro trimestral que es el de por defecto, pero podéis cambiar el que queráis. Como ejercicio lo mismo. El botón maximizar para ampliar la pantalla. Y el buscador, aquí tenemos, por ejemplo, diferente del repercutido, que aparece el campo para filtrar de bien de inversión. Y los tipos de operación pues serían los de facturas recibidas. Lo demás, número, fecha, cuenta, eso sería el mismo funcionamiento. Y en la rueda dentada pues funcionaría igual para desmarcar o marcar, para que se muestre lo que queráis. Vale, ahora pasamos al tema de las descargas de los documentos. Como os comentaba antes, en ambos listados, tanto en repercutido como en soportado, en el botón descargar vamos a tener dos opciones. La primera es descargar el Excel del listado, es decir, de lo que vemos en pantalla. Y luego, por otro lado, tenemos el Excel para la agencia tributaria, que se hablaremos luego más tarde de él. Y este sería el Excel del listado. Como veis, al final es la misma información que tenemos en el listado, pero aparece abajo, en este caso, por ejemplo, que teníamos el filtro de trimestre, aparece debajo la suma, el detalle de la suma de los totales trimestrales. Si veis arriba aparecen los detalles de la factura y abajo los totales el detalle de los totales.
Vamos a ver en un vídeo más claramente cómo funciona. Aquí en el detalle, ahora sí lo desplegamos y vemos que aparece el detalle de la suma por trimestre. ¿Veis? Aquí está agrupado por el tipo de operación. En este caso tenemos operaciones de venta y operaciones de compra. Y en cada trimestre pues aparecen los datos correspondientes a las facturas que tenemos creadas. Todo agrupado por, ya digo, por tipo de operación. Aquí vemos también el cuarto trimestre, también con los datos, agrupado por IVA y el recargo de equivalencia. Vale. Y ahora esta información que tenemos aquí en pantalla, que la podéis desplegar para verla, también al descargar el documento aparece. Aquí tenemos la opción de incluir las facturas rectificativas, separarlas en dos grupos o que no se muestren. En este caso el ejemplo es incluyendo las facturas rectificativas. Descargamos el documento y vemos que aquí pues aparecen las dos primeras facturas que son del primer trimestre, debajo el detalle de los totales, luego otras dos facturas que tenemos del tercer trimestre con sus totales y el cuarto trimestre. Aquí, como veis, por ejemplo, hay una factura de factura rectificativa que es la que teníamos creada y aparece abajo pues lo dicho, los datos de la factura. Vale. Aquí sería lo mismo pero para el libro de IVA soportado. Aquí para que también veáis un ejemplo de cómo sería por meses, pues desplegamos el mes de octubre, por ejemplo, pues lo mismo, sería con el tipo de, las columnas serían los tipos de operación de las facturas recibidas y por lo demás sería igual. Aparecerían trasladados a a este detalle de los sumatorios los datos que tienen las facturas del listado. Y aquí si descargamos el Excel, aquí podemos poner separar las facturas rectificativas y ahora vemos cómo se muestra. Una vez que abrimos el Excel, si veis, pone factura recibida, serie principal. Esto quiere decir que primero se muestran las que no son rectificativas. Aparece todo el listado de las facturas y debajo el sumatorio, el detalle de las sumas. Luego el mes de noviembre, sus facturas con el detalle y ahora ya sí, factura recibida, serie rectificativa. Esto quiere decir que ya a partir de aquí aparecen los datos de las facturas rectificativas que teníamos en el listado. La estructura es la misma, los detalles de la factura y debajo el sumatorio. Y por último, para que veáis todos los ejemplos, esto sería como quedaría con el filtro de mensual, o sea, perdón, de anual. Aquí aparecerían, pues igual, todos los datos agrupados en las columnas por tipo de operación, los IVA con el recargo de equivalencia y descargamos el documento. Y aquí ya vemos lo mismo que aparece la del ejercicio 2025, que es en el que estamos en el listado, y aparecerían las facturas y debajo agrupado el detalle de los totales. Aquí hemos visto ya los tres ejemplos que tenemos de trimestral, que es el de por defecto, pero si lo queréis cambiar, podéis cambiar a mensual o anual. Como se descarga en un Excel, también podéis lo podéis adaptar con los datos que queráis. Vale, y por último, este sería el Excel de los libros para la agencia tributaria, que al descargar este Excel lo podréis adjuntar en el apartado del modelo 303 de la agencia tributaria y de esta manera se cargarían los datos directamente. Es decir, nosotros al descargar ese Excel que ahora veremos, nos descargamos los datos de las facturas y este Excel, si veis ahí, hay un apartado en el modelo 303 que seleccionando en importación de libros de registro, selecciona el fichero Excel, ahí podéis subir este que os habéis descargado de Anfis y ahí se trasladarían los datos de la factura en este apartado de aquí. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se muestra el libro para la agencia tributaria. Sería descargar o sea, el botón descargar, la segunda opción. Y aquí si veis, aparecen los datos de todas las facturas que tenemos en el listado.
Como veis, pues eso, los datos de la factura, ejercicio, periodo, todos los datos. Si os fijáis, se descargan las dos, en el mismo documento se descargan las dos pestañas, es decir, tanto de facturas recibidas como facturas emitidas. Lo podéis descargar desde ambos listados, pero en los dos se va a descargar el mismo documento porque va unido. Y bueno, por último comentar, por si hay alguien que está en el webinar que tiene planes sin conta, que para los planes sin contabilidad también hemos renovado los libros de IVA. Lo único que, bueno, pues adaptando la información que se muestra a los planes que no tienen conta. Es decir, por ejemplo, como veis ahí no aparece el botón de ver asiento, por ejemplo, la columna de sus cuentas tampoco, pero el funcionamiento también es muy similar. Simplemente es adaptando a los datos que tienen estos planes. Simplemente dar un vistazo por si acaso. Al final sería lo mismo, el listado dividido en recibidas, perdón, en facturas y en rectificativas, el botón de renumerar y el botón de descargar. Los filtros serían igual, el de trimestral también por defecto, y luego se puede cambiar por mensual o anual. Como ejercicio, el botón maximizar, y aquí, por ejemplo, pues no está el filtro de subcuenta. Igual que aquí, pues no aparece el de subcuenta, el de asiento, pero todo lo demás funcionaría igual. El detalle de los trimestrales. Y otra cosa que no hemos visto en el anterior es que al pulsar en las facturas aparece el detalle de las líneas. Lo vamos a ver ahora también aquí. Ahora el libro soportado, pues lo mismo. Dividido entre normales y rectificativas. El botón descargar las dos opciones. Los filtros anual, mensual y trimestral. En el buscador vemos que tampoco aparece el de las cuentas. Y aquí al pulsar en la factura, como veis, aparece el detalle. Y ahora vamos a ver los documentos también para esta versión de planes sin conta. Como veis, el tipo de operación, pues con la denominación de los planes sin conta, pero el funcionamiento el mismo, agrupado. ¿Vale? Al descargar, seleccionamos, por ejemplo, incluir rectificativa, se descarga el documento de igual manera. Y aquí vemos la información que se muestra, pues la de los planes sin conta, con la misma denominación, los datos de la factura, con el detalle de los sumatorios y el documento para la EAT igual. Aquí aparecen, pues eso, los datos que tenemos en Anfis sobre esas facturas. Y como veis, lo que os comentaba antes, el documento tiene las dos pestañas, tanto las de emitidas como las de recibidas. Esto sería para el libro de IVA repercutido y si vamos al libro de IVA soportado, sería lo mismo. Vemos la denominación de los planes sin conta, que aparece agrupado igualmente, pues, el tipo de operación, el IVA, recargo de equivalencia. Y en el mismo lugar, en el botón descargar, pues lo mismo, pulsamos para descargar el Excel que queramos, en este caso el de no incluir rectificativa, y si lo vemos, pues funcionaría igual. El detalle arriba de las facturas y debajo el detalle de las sumas. De igual manera, si descargamos el Excel para la agencia tributaria, vais a ver que es el mismo documento,
que aparece con las dos pestañas. Y si veis, ahí aparecen los datos de la factura que hemos descargado. Como comentaba antes, esto al final lo hemos descargado en formato Excel, con lo cual nosotros mismos podemos realizar los filtros que queramos, ordenarlo. Al ser en Excel, esto es totalmente flexible para que podáis, pues eso, mostrar la información que queráis o filtrar lo que queráis, aparte de lo que ya se puede hacer en Anfis, pero al ser un Excel, la verdad es que es más flexible para adaptarlo a las necesidades que tengáis. Y bueno, pues nada, hasta aquí la formación de libros de IVA. Espero que os haya resultado interesante. Y cualquier duda o consulta, podéis contactar con nosotros, como hacéis siempre. Y bueno, os dejo con mi compañera Sandra. Muchas gracias, Bea. Sí, como comentaba Bea, en el caso de que os surja cualquier duda a la hora de descargar, hacer filtros, bueno, pues todo lo que os hemos enseñado hoy, cuando lo vayáis a poner en práctica, pues o bien nos llamáis o nos mandáis un correo, como siempre, a la dirección que aparece en pantalla. Y nada, aprovecho para recordaros que mañana vamos a tener otra sesión en directo, otro webinar a las 12, más relacionado con el tema de Verifacto y bueno, pues con las últimas noticias que tenemos. Entonces, bueno, sí que os invito a que podáis asistir. En el caso de que no y os hayáis registrado, también, como siempre, quedará grabada y se os enviará a vuestro correo electrónico. Así que nada, damos por finalizada esta sesión relacionada con los libros de IVA. Y lo dicho, cualquier duda que tengáis, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Buen Muchas día. gracias. Hasta Hasta luego. luego.